¿Qué tal? ¿Cómo están? Dicen los que lo pierden que es el sentido más importante, el sentido de la audición. Recuperarlo es posible. Los implantes cocleares se encargan de ello. Hoy es el Día Mundial de los Implantes Cocleares y por eso hoy en este video chat que pueden ver en directo desde la página web de ABC nos acompaña el doctor Manuel Manrique, subdirector del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra. Bienvenido, doctor Manrique. Bienvenido y además enhorabuena porque recientemente han celebrado los 25 años del programa de implantes cocleares, un cuarto de siglo en el que han colocado más de 1000 implantes cocleares, una cifra que lo convierte en uno de los especialistas con más experiencia de España. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos ya con la pregunta de Andrés, si le parece, que nos viene muy bien para este arranque. Pregunta Andrés, ¿qué es un implante coclear? Un implante coclear es un dispositivo que va a sustituir al oído en su parte más periférica. Es capaz de recoger los sonidos y transformarlos en un impulso eléctrico que va a viajar a través de la vía auditiva hasta hacer comprensible el sonido que estamos escuchando. Aquí tenemos algunos ejemplos de diferentes modelos de implante coclear. Esto es lo que podríamos denominar como el procesador externo, ¿no?, de un implante coclear. Eso se lo coloca, doctor, justo en la oreja, sí, ¿verdad? detrás de la oreja, va colocado en este nivel y esto de aquí va a transmitir a la parte implantada pues una serie de información que a través de una serie de electrodos que ya hemos colocado dentro de la cóclea van a servir precisamente pues para estimular la vía auditiva. Dos partes, por lo tanto, una externa y otra interna que se coloca, doctor. Esta es la que colocamos a través de un procedimiento quirúrgico que viene a durar aproximadamente una hora, hora y media de tiempo y que bueno, generalmente permite a los pacientes que se recuperen rápidamente, que el mismo día de la cirugía pueden levantarse, no tienen problemas de equilibrio, no cursa con un posoperatorio con un dolor importante, siempre podemos controlarlo muy bien con medicación y bueno, pues es la primera parte de lo que viene a continuación en un programa de implantes cocleares con la activación posterior del implante y todo el proceso de rehabilitación. Hablaremos de todo ese proceso porque tenemos preguntas que hacen también referencia a él. Rafael, pregunta lo siguiente, ¿el implante coclear sirve para todo tipo de sorderas? No. El implante coclear está destinado principalmente a personas que tienen una pérdida profunda de audición en el oído que se va a implantar. Eso significa que son pérdidas de audición por encima de 90 decibelios y que pueden darse esa situación de pérdida en los dos oídos o en uno. Puede hoy en día colocarse un implante coclear cuando en un oído hay una audición normal y en el oído que vamos a implantar una pérdida profunda, una pérdida grave de audición como estábamos definiendo. En algunos casos ya son muy específicos, podemos incluso colocar un implante coclear cuando hay restos auditivos, especialmente en la zona de las frecuencias graves. Cuando eso es así, podemos colocar un implante sin perder esa audición residual y proceder a la estimulación de la vía auditiva de manera acústica con el audífono y de manera eléctrica a través del implante coclear. Este es un ejemplo de lo que utilizarían este grupo de pacientes. Aquí tenemos toda esta parte que es un implante coclear en su procesador externo y aquí vemos como en estos casos donde vamos a producir una estimulación electroacústica tenemos un pequeño audífono que insertamos en el conducto auditivo de manera que el audífono estimula los restos de frecuencias graves y el implante en su conjunto va a estimular las frecuencias agudas. Eso produce un nivel de audición muy natural, realmente los resultados son excelentes y desde luego es una nueva versión en lo que es la indicación de implantes cocleares para este grupo de pacientes que por ese tipo de pérdidas auditivas no tienen un beneficio suficiente con el uso exclusivo de audífonos. Porque el campo de indicación de implantes cocleares, doctor, supongo que en estos últimos 25 años que lleva ya el programa de implantes cocleares de la Clínica Universidad de Navarra, supongo que se habrá ampliado, ¿no?
Se ha empleado muchísimo, ya hemos visto cómo las indicaciones audiométricas han variado. Al principio colocábamos implantes cocleares solo en personas con pérdidas totales de audición en los dos oídos. Ahora vemos que estamos colocando un implante coclear cuando efectivamente hay una pérdida profunda, independientemente de que en el otro oído pueda existir una audición normal o puede existir una pérdida auditiva de menor grado. Tenemos casos también de esos que preguntan al respecto, doctor, también. Pues podemos ilustrar con ellos esta respuesta. Hablamos antes del grado de pérdida auditiva en función del cual se puede o no implantar. Nos pregunta esta persona, no dice su nombre, dice: con un 37% y un 40% de audición en cada oído, soy candidata a un implante coclear, tengo 45 años y comencé a perder audición ya a los 12 años. Bueno, en el momento en el que está, inicialmente no es candidata a un implante coclear. Como decíamos, para colocar un implante necesitamos que en el oído donde lo vamos a implantar tenga una pérdida de un 90% o más de su capacidad auditiva. En este caso, en uno y en otro oído tiene bastante nivel de audición para poder ser tratada con el uso de audífonos o con implantes activos de oído medio. Es una alternativa muy interesante para aquellas personas en las que, sin tener una pérdida total de audición, como decíamos, que no han tenido una buena experiencia con audífonos, podemos utilizar este tipo de recursos, como digo, implantes activos de oído medio que pueden ofrecerles una salida muy buena para su problema. Con lo cual, que apunte implante auditivo de oído medio, ¿verdad? Exacto. Vamos con la pregunta de Juan José. Le agradecemos ya a Juan José por enviar su pregunta a ABC, a la página web de ABC. Buenas tardes, yo fui operado hace unos años de un neurinoma del acústico con pérdida total de la audición del oído izquierdo. ¿Resultaría viable un implante coclear? El neurinoma del acústico, explicar que es un tumor de carácter benigno que se implanta en el nervio acústico que contiene fibras correspondientes al nervio coclear, y por lo tanto es el nervio que va a conducir los estímulos desde el oído interno hasta las áreas corticales auditivas, ya situadas en las zonas más altas del cerebro. Bien, cuando hay una lesión de ese nervio no podemos colocar un implante coclear, puesto que ese implante coclear está en la estación previa al nervio auditivo, es decir, ese estímulo del nervio coclear no va a ser posible, puesto que está lesionado por esa lesión tumoral. Sí que, no obstante, hay que matizar esta respuesta, porque hay veces que podemos retirar un neurinoma del acústico manteniendo indemne una gran proporción de las fibras del nervio coclear, y en esos casos sí que podemos llegar a poder colocar un implante coclear. Pero es muy importante cerciorarse que durante la cirugía de extirpación del neurinoma no se produjo una total lesión, un corte total de ese nervio coclear. Claro, claro. La verdad que, doctor, nos escriben personas con diferentes motivos pues que les han llevado a la sordera. María cuenta que no oye por el oído derecho desde el nacimiento porque no se le desarrolló el nervio auditivo. Tiene 35 años y añade que siempre les han aconsejado no hacer cirugías porque el oído izquierdo ya lo tiene bien. ¿Qué le aconseja María? Bueno, estamos en una variante de lo que hemos pues relatado en la pregunta anterior, ¿no? En este caso vemos que no hay nervio auditivo por una falta de desarrollo durante el periodo embrionario, ¿no? Y en esos casos, efectivamente, tampoco en ese oído podemos colocar un implante coclear, puesto que no tenemos aquel tejido que vamos a estimular con el implante coclear, que es el nervio acústico, el nervio coclear. En ese tipo de situaciones hay, por así decirlo, otra alternativa que se podría considerar, que son los implantes de conducción de vía ósea. Son implantes que se colocan en el oído afecto y que lo que hacen es transportar la información auditiva a través de la vibración del cráneo al oído sano. Y eso puede tener algunas ventajas para este paciente, puesto que le va a evitar lo que llamamos el efecto sombra de la cabeza, es decir, le va a permitir escuchar a las personas que tiene al lado del oído sordo, transmitiendo esa información al oído sano, como digo, por vía transcraneal.
yo creo que es interesante que consulte porque aunque no se pueda colocar un implante coclear, hay otras alternativas que pueden serle útiles. Precisamente Antonia le pregunta sobre el implante de tronco, dice, ¿puede? Creo que se refería a este implante, ¿verdad? El implante de tronco cerebral, el implante auditivo de tronco cerebral está indicado cuando existen alteraciones bilaterales, es decir, de los dos nervios cocleares, bien por una tumoración, bien por una malformación. En ese tipo de situaciones, cuando son los dos oídos los que están mal y por lo tanto hay una pérdida total de audición, sí que consideramos la colocación de un implante auditivo de tronco cerebral. Un implante auditivo de tronco cerebral realmente es un dispositivo diferente de lo que es un implante coclear. Aunque externamente utilice los mismos componentes, en esencia lo que hace un implante de tronco es estimular los núcleos cocleares que están en el tronco cerebral, es decir, una estación más allá de lo que es la cóclea, el nervio auditivo. Y lo que hacemos en ese caso pues es estimular, como digo, directamente esa región de la vía auditiva, y eso puede llegar a proporcionar un muy buen desarrollo del lenguaje, tanto en su versión perceptiva como en su versión expresiva. O sea que sí que creo que hoy en día, pues en personas, ¿no?, que tienen tumoraciones en los dos nervios acústicos o malformaciones de ambos nervios, puede considerarse la colocación de un implante auditivo de tronco cerebral. Vamos con más preguntas. Dice esta persona, Esperanza, doctor Manrique, padezco una hipoacusia severa y me dicen que probablemente sea otosclerosis. Por un oído ya no tengo apenas inteligibilidad, dice, con el audífono, pero con el otro entiendo cerca del 70%. ¿Habría un mayor riesgo en la cirugía? Dice, y postcirugía, si espero unos años, ahora tiene 47 años. Bien, la otosclerosis es una enfermedad que afecta al oído, especialmente al hueso que envuelve al oído, y que puede dar lugar a una disminución en la movilidad del estribo. En esos casos se trata mediante una cirugía que recibe el nombre de estapedectomía, pero en otras personas daña directamente la cóclea y produce una pérdida permanente que llamamos de tipo neurosensorial. Si este es el caso, a Esperanza le recomiendo que sí que se coloque un implante coclear en el oído donde ya no tiene beneficios en el uso del audífono. ¿Por qué razón? Podríamos aludir a dos motivos. Uno, primero, porque de esa manera restablecemos lo que denominamos una audición binaural. Puedes utilizar el audífono donde tiene el 70% de pérdida y en el oído implantado, de esa manera puede recobrar la audición en ese oído. Siempre va a escuchar, va a entender mejor con dos oídos, en este caso con el audífono y el implante coclear, que solamente con el audífono. Y el siguiente motivo está relacionado un poco con la evolución. La otosclerosis es una enfermedad progresiva y es muy probable que llegado un tiempo más o menos alejado va a perder la audición por el oído bueno, por el oído donde tiene el 70% de pérdida. Para, digamos, evitar un deterioro de su capacidad comunicativa y de su calidad de vida en ese periodo de transición es útil ya haber por lo menos estabilizado un oído a través del implante coclear. Independientemente de cómo evolucione la otosclerosis, el implante coclear siempre le va a estar ayudando, le va a ofrecer un resultado estable y por lo tanto yo creo que eso es importante. En mi opinión, no debe esperar, independientemente de que siempre, en líneas generales, la vía auditiva es necesario estimularla, no es bueno someterla a una deprivación auditiva. La cirugía, doctor, también está despertando dudas de los internautas que están siguiendo este videochat. Jorge pregunta, me gustaría saber si hay algún tipo de peligro durante el proceso de implantación para personas mayores. Bueno, es muy interesante la pregunta porque muchas veces asociamos la colocación de implantes cocleares en niños que nacen con una pérdida de audición. Efectivamente. Pero la realidad es que las personas mayores pues efectivamente pueden también tener una pérdida de audición tributaria de ser tratada con un implante coclear. Realmente la edad no incrementa los riesgos quirúrgicos. De acuerdo. O sea que claramente en una persona mayor que tenga un estado de salud razonable,
se puede llevar a cabo una implantación coclear sin que ello vaya a incrementar el riesgo con respecto a cuando lo hacemos en niños o en personas jóvenes. Quedan resueltas las dudas de Jorge y también otras personas que también hacían referencia a este tema. Buenos días, doctor. Dice, en este caso, Anabel, he leído que antes y después de un implante hay que hacer un estricto seguimiento multidisciplinar. ¿Me podría explicar, por favor, en qué consiste en concreto este seguimiento, su duración y periodicidad? Y si se trata de un paciente que no vive en Pamplona, recordamos que nosotros nos encontramos aquí en Pamplona, pero quiere operarse en la Clínica Universidad de Navarra, ¿cómo dirigen ustedes este seguimiento si no se vive en la misma ciudad? Dice. Muy bien, Anabel. Hay varias cosas que quiero apuntar en relación con tu pregunta. En primer lugar, es muy importante considerar que el implante coclear no es solamente un procedimiento quirúrgico, es un procedimiento que requiere la participación de múltiples profesionales que actúan durante la fase de selección y de preparación del candidato. Efectivamente, luego viene la cirugía y posteriormente viene ese seguimiento del que usted habla. Ese seguimiento tiene varios aspectos, ¿no? Tiene una primera parte que corresponde a la activación o programación del implante coclear, y eso es algo que requiere generalmente una estancia de 5 a 7 días en el centro. No tiene que estar ingresado, puede estar alojado fuera del hospital, pero sí que tiene que venir durante esos 5 o 7 días al hospital, pues para activar y optimizar el funcionamiento del implante. A partir de ahí, el paciente regresa a su domicilio y continúa con una rehabilitación auditiva que puede ser más o menos intensa en función de las características de cada paciente. Va a ser más prolongada en personas que nunca han oído y va a ser mucho más corta en personas que han perdido la audición a lo largo de su vida, lo que llamamos sorderas poslocutivas. Al hospital va a regresar para revisar esa programación, valorar cómo va su evolución puntualmente. Va a venir a los 3 meses, a los 6 meses y luego una vez al año. Sí es verdad que hoy en día estamos trabajando en procurar, a través de procedimientos telemáticos, a través de lo que llamamos telemedicina, de podernos conectar con el paciente a distancia y conocer cómo está funcionando el implante coclear, programar el implante coclear a distancia a través de Internet, y de esa manera resolver, digamos, estos problemas de desplazamiento que las personas pueden tener. Eso está fenomenal, doctor, que lo puedan hacer desde consulta, ¿no? Estamos muy cerca ya, muy cerca. Yo creo que para este año tendremos ya la posibilidad de hacerlo. Nos salvamos así barreras geográficas, sí, ¿verdad? Vamos con la pregunta de Alberto, interesante también, ¿eh? Dice, ¿qué ocurre si el implante coclear se estropea o avería, como pasa con cualquier aparato electrónico? ¿Es necesario volver a operar cada vez que se necesite una reparación del mismo? Y también otra pregunta más de Alberto, dice, ¿hay que cambiarlo periódicamente a lo largo de los años como cualquier audífono? Bueno, afortunadamente a lo largo de estos 30 años de existencia de implantes cocleares, una de las cosas que ha ido mejorando es la fiabilidad de estos sistemas. De manera que el índice de fallos que tiene la parte interna, la parte que colocamos, ¿no?, dentro a través de la cirugía, tiene un índice de fallos que está alrededor del 0.3. Es decir, nada. Que es muy improbable que se produzca un fallo en el tiempo de evolución que el paciente lo tiene, ¿no? No obstante, efectivamente, si ese fallo se produce, no hay otro remedio que operar a este paciente para quitar este implante y colocar uno nuevo. Esa cirugía es totalmente factible, no incrementa los riesgos para el paciente y tampoco implica volver a empezar de nuevo. O sea que después de la implantación y de la activación del nuevo sistema, el paciente está igual o mejor de lo que estaba anteriormente, especialmente si, bueno, pues en este intercambio de implantes accedemos a una tecnología más novedosa. Claro, y de cambiar el implante cada cierto tiempo como el audífono, doctor, supongo que no, ¿no? Los componentes externos evidentemente están sujetos a un índice de fallos mayor que la parte interna, ¿no? O sea, que al estar expuestos a la manipulación, a las condiciones, pues obviamente
pueden fallar con más frecuencia, ¿no? Y lo que pasa es que las repercusiones desde el punto de vista médico son menores, porque evidentemente todo esto puede ser cambiado por algo sin necesidad de ningún tipo de cirugía. Ya que es la parte externa. En cuanto a la parte interna, hasta ahora no hemos visto la necesidad de cambiar los implantes cocleares cada cierto periodo de tiempo. O sea que generalmente cuando colocamos ahí tenemos unas expectativas de que esto pueda permanecer funcional dentro del organismo por décadas. Ah, muy bien. Muy bien, desde Perú, desde Lima, nos escribe esta persona, Dacio, dice: buenas noches, estoy perdiendo la audición por el síndrome de Meniere probablemente, dice, y siento un zumbido intenso en los oídos. ¿Es probable que este implante funcione en mí? Dice. Sí, absolutamente. Una de las indicaciones de los implantes cocleares precisamente son en este grupo de pacientes con enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es una enfermedad que cursa con una disminución de audición progresiva, con la aparición de acúfenos, que son como pitidos o zumbidos que una persona percibe en el oído, y episodios vertiginosos. Bien, el implante coclear puede ayudar a estas personas en dos aspectos muy importantes. Uno, a restablecer la audición del oído perdido, y en segundo lugar, a tratar por enmascaramiento los acúfenos que estas personas sufren y que a veces son de tal intensidad que realmente tienen un impacto muy negativo en su calidad de vida. Los estudios que tenemos hasta estos momentos, la experiencia que tenemos ya con un buen grupo de pacientes de estas características son muy positivas, especialmente en lo que es la abolición de este acúfeno durante el uso del implante coclear. Pues Teresa también nos preguntaba por esto, si los acúfenos se van cuando se coloca un implante coclear, así que... Es necesario matizar que el acúfeno desaparece mientras se está utilizando el implante coclear. Claro, se produce hay que recordar, ¿verdad?, un efecto, ¿verdad?, de enmascaramiento de ese acúfeno mientras está en uso el implante coclear. Incluso hay un periodo de tiempo de amortiguación de ese acúfeno. Imaginemos que van a la cama, van a dormirse, se quitan su implante coclear. En ese momento hay algunos pacientes que de forma inmediata empiezan de nuevo a escuchar su acúfeno, pero hay otras personas que a lo mejor están un periodo de 1 o 2 horas sin oír su acúfeno, aunque al día siguiente se despierten con él, pero ese periodo de tiempo les permite conciliar el sueño y por lo tanto, bueno, restablecer un ritmo normal de conciliación de ese sueño. No está nada mal, porque comentaba que además eso, la parte externa del implante se debe quitar cuando uno pues se acuesta o cuando uno se ducha, ¿no, doctor? No necesariamente, cuando se ducha sí, pero cuando se acuesta no necesariamente. Lo que pasa es que obviamente durante el sueño pues muchas veces, claro, pues no necesitamos oír, al revés, necesitamos cierto silencio, claro, para dormir, ¿no? Pero hay pacientes que sí que lo utilizan. Hay un caso muy concreto que son las madres, con niños pequeños. Por si acaso que, el niño claro, si el niño se despierta, si llora, si hay algún problema, quieren seguir oyendo y son personas que duermen con el implante precisamente para detectar este tipo de situaciones. Está muy bien, sí. Vamos con Bernarda, pregunta lo siguiente: tengo un hijo de 9 años operado 3 veces de colesteatoma en su oído derecho. Ahora me han hablado del implante óseo para que recupere la audición. ¿Qué tipo de implante óseo me aconseja? Bueno, en este tipo de situaciones hablamos de pérdidas que denominamos pérdidas conductivas. Son pérdidas de audición relacionadas con un deterioro de aquellos mecanismos que transmiten el sonido desde el exterior hasta el oído interno. Normalmente en este tipo de situaciones el oído interno está normal. Recuerden que cuando colocamos un implante coclear precisamente la lesión es en el oído interno, pero cuando hablamos de estos implantes que se llaman implantes de conducción de vía ósea, hablamos de lesiones del oído medio o del oído externo que afectan, ¿verdad?, la conducción del sonido hasta el oído interno. Bueno, estos dispositivos, estos implantes de conducción de vía ósea, se dividen en dos grandes grupos, los que llamamos transcutáneos, percutáneos. Bueno, la tendencia hoy en día es a elegir aquellos implantes de conducción
que denominamos percutáneo, es decir, que no hay ninguna conexión directa entre el audioprocesador y la parte que se implanta. Son cirugías generalmente muy sencillas en su realización, son sistemas muy predecibles en sus resultados, de manera que realmente obtienen muy buenos resultados cuando se implantan estos dispositivos por este tipo de indicación. ¿Requieren también cirugía general, como es el caso de los implantes cocleares? Puede hacerse bajo anestesia general. En nuestro centro, generalmente, cuando implantamos un implante de conducción de vía ósea, lo hacemos bajo anestesia local en un procedimiento ambulatorio, ni tan siquiera necesitan hospitalización. Vicentina dice lo siguiente: ¿se puede hacer un implante coclear a una persona que se le ha diagnosticado que se le está cerrando el conducto auditivo? Si nos referimos al conducto auditivo externo y se está cerrando, probablemente haya indicación de lo que es un implante de conducción de vía ósea o un implante activo de oído medio. Si además de cerrarse el conducto hay una lesión de la cóclea, hay por lo tanto una lesión neurosensorial, entonces sí que habría posibilidad de colocar un implante coclear. Pero presumo que en este tipo de casos en los que solamente estamos ante un cierre del conducto auditivo externo, la solución puede ser, como digo, un implante de conducción de vía ósea, un implante activo de oído medio o bien la repermeabilización, lo que llamamos canaloplastia, de ese conducto auditivo externo. O sea, hay varias opciones terapéuticas y hay que obviamente bueno, pues ver cada caso en particular y elegir cuál es el tratamiento más adecuado. Por supuesto que ahora esto es un videochat, el doctor contesta pues una aproximación de lo que podría ocurrir en cada caso, pero evidentemente la consulta personalizada es lo que llevaría a la solución adecuada, ¿verdad, doctor? Llevamos ya 28 minutos de videochat emitiendo en directo desde la Clínica Universidad de Navarra para ustedes, lectores de abc.es. Vamos terminando, doctor. Hemos hablado de qué es el videochat, en qué casos está indicado. También sobre las edades, doctor, también hablábamos que se puede colocar en personas mayores. También en niños recién nacidos se pueden colocar los implantes cocleares. Sí, de hecho es un tema extremadamente importante. Como antes decía, una de las cosas que más importancia tiene es la estimulación de la vía auditiva y el mantenimiento de la estimulación de la vía auditiva. Bueno, en los niños que nacen con una sordera profunda en los dos oídos, a los que le detectamos este problema en los primeros días de vida a través de los programas de screening neonatal, claro, y que llegamos a un diagnóstico confirmatorio, ¿no?, de que existe esa pérdida profunda, ¿no?, en los 6 primeros meses de vida, a partir de ese momento ya podemos llevar a cabo la colocación unilateral en un oído o bilateral en los dos oídos de implantes cocleares. Precisamente este es uno de los factores pronóstico más importante, la precocidad de actuación en las sorderas de tipo congénito. Quiere decir que cuanto antes se coloque el resultado va a ser mejor. Muchísimo mejor. Vamos con la pregunta de Francisco ya, porque es curiosa, y ya para terminar, si le parece, ¿cómo explica que algunos o algunas portadoras de implante coclear desarrollen un lenguaje absolutamente normal, incluso en prosodia, cuando el sistema implantado no transmite un lenguaje fonético natural normal? Es una pregunta que quizás no es así, no es, el implante coclear también aporta información que llamamos suprasegmental, es decir, información relacionada con la intensidad, sabemos si alguien nos habla más alto o más bajo. También aporta información en cuanto a la entonación, sabemos si nos está haciendo una pregunta o una afirmación. Somos capaces de distinguir si nos habla una mujer o un hombre y, por supuesto, somos capaces de detectar acentos. Y, de hecho, vemos como un niño implantado de Andalucía tiene pues un deje andaluz, un niño implantado en Cataluña tiene un deje catalán. Es decir, el implante coclear, como digo, no solamente manda información relacionada, ¿no?, con el lenguaje, sino con todos esos aspectos que digo suprasegmentales que rodean al lenguaje, como decía, intonación, intensidad, etcétera, etcétera. Por eso muchos implantados describen la audición como natural, ¿no? Exactamente.
una audición natural que devuelven los implantes cocleares. En el Día Mundial del Implante Coclear hemos hablado largo y tendido sobre estos sistemas que devuelven la audición, ese sentido tan importante a las personas que lo han perdido. Doctor Manuel Manrique, subdirector del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra, muchas gracias por atender a todos los lectores de abc.es. Ha sido un placer. Y a ustedes también muchas gracias por participar en este video chat. Adiós.